¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos libros fueron excluidos de la Biblia? ¿Por qué, entre tantos textos sagrados, algunos se ocultaron deliberadamente a la humanidad? ¿Qué pasaría si te dijera que hay un libro tan poderoso, tan revelador, que se considera demasiado peligroso para permanecer en las sagradas escrituras? Un libro que habla de ángeles caídos, gigantes, una guerra invisible entre el cielo y la tierra. Un libro que revela el lado más profundo de lo espiritual, ese que pocos tienen el coraje de afrontar, el libro de Enoc. Pero ¿por qué se prohibió este libro? ¿Qué tiene él que le molesta tanto? Y lo más inquietante, ¿qué quería Dios que supiéramos y trató de ocultarnos? En este momento hay miles de personas buscando respuestas, buscando entender por qué el mundo es como es, por qué tantas guerras espirituales se libran en los hogares, en las iglesias, en las calles. ¿Por qué tantas personas sienten un vacío incluso cuando son parte de la religión? Quizás la respuesta esté en las páginas de este libro olvidado. Si amas la palabra de Dios, si crees en el poder de la oración y sabes que el Señor revela sus misterios a quienes lo buscan sinceramente, entonces necesitas escuchar esto. El libro de Enoc no es solo historia antigua. Él es una advertencia profética, una revelación que resuena directamente desde el trono de Dios para aquellos que tienen oídos espirituales atentos. Habla de enseñanzas sagradas, de revelaciones entregadas a Enoc por el propio Todopoderoso y de visiones tan profundas que fueron consideradas inconvenientes por los líderes religiosos que preferían el silencio a la verdad. Imagina un libro donde los ángeles descienden a la tierra, se rebelan contra el Creador y comienzan a enseñar a los hombres secretos que nunca debieron haber sido revelados. Imagínense un profeta que, en medio del caos, es llevado vivo al cielo y ve lo que ningún otro hombre ha visto. Esto es en Enoc, y por eso fue silenciado. Pero ¿por qué nunca has oído esto en un sermón? ¿Por qué estas palabras no aparecen en las lecturas litúrgicas de las iglesias? Es porque este libro toca puntos que desafían la teología institucionalizada. ¿O hay una verdad mayor que no quieren que descubras? Si sientes que hay más en la fe de lo que te han enseñado, si has orado por comprensión, discernimiento y revelación, entonces estás en el lugar correcto. Este video abrirá tus ojos espirituales y te mostrará que Dios siempre ha dejado señales, incluso si el hombre ha tratado de borrarlas. Este es el tipo de contenido que no atrae a todos, despierta malestar. Él confronta, pero también libera, porque la verdad, cuando viene del cielo, rompe cadenas espirituales, rasga velos e ilumina los corazones sinceros. Y eso es exactamente lo que el libro de Enoc comienza a hacer cuando lo leemos con los ojos del Espíritu y no solo con la razón. Lo que verás a continuación puede cambiar tu forma de ver la fe, la Biblia y el plan divino para la humanidad. Y antes de profundizar en este misterio escondido durante siglos, quiero hacerte una invitación especial. Deje una petición de oración aquí en los comentarios. Así es. Escribe tu nombre o el nombre de alguien que amas. No importa lo que estés enfrentando, angustia, duda espiritual, batalla familiar o búsqueda de respuestas. Oremos por ti. Este canal no es solo información, también es intercesión. Aquí caminamos juntos en fe y en verdad, y si crees que Dios todavía habla, todavía revela y todavía actúa, entonces comenta. Oraremos con fe y con propósito. Y si este vídeo te ha tocado el corazón de alguna manera, deja un me gusta ahora. Esto ayuda a YouTube a comprender que este contenido debe llegar a más personas que, como usted, tienen hambre de verdades espirituales profundas. Está despejado. Suscríbete al canal y activar la campana. Aquí, cada semana, traemos lo que intentaron ocultar, pero que Dios quiere revelar. Ahora presta atención. Enoc era el bisabuelo de Noé. Sí, ese Noé del arca.
Aparece en la genealogía del Génesis como el hombre que caminó con Dios y fue arrebatado, porque Dios lo tomó consigo. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que Enoc fue mucho más que esta breve mención en la Biblia tradicional. Hay un libro, o mejor dicho, una colección de escritos, que lleva su nombre, el Libro de Enoc, un texto antiguo, traducido originalmente al idioma etíope, que ha sido conservado durante siglos por las comunidades cristianas en Etiopía, mientras que desapareció por completo del canon de las iglesias occidentales. ¿Por qué? Porque este libro describe realidades espirituales que conmocionan. Habla de ángeles, llamados vigilantes, que vino a la tierra, se corrompió y enseñó a los hombres el uso de la magia, la guerra, la seducción y el ocultismo. Ángeles que generaron una raza híbrida, los nefilinas, gigantes que dominaron la tierra y trajeron el caos antes del diluvio. Una narrativa que va mucho más allá de la historia que escuchamos en los servicios o misas, y ahí es precisamente donde comienza el misterio. El libro de Enoc fue considerado tan peligroso que fue deliberadamente excluido de la formación de la Biblia oficial durante los concilios que definieron el canon sagrado. No fue olvidado por casualidad, fue silenciado, pero incluso con este intento de borrado, se conservaron copias en cuevas, manuscritos antiguos y principalmente en la tradición cristiana etíope, que todavía hoy reconoce a Enoc como un libro sagrado. La pregunta que queda es, ¿por qué tantas autoridades religiosas insistieron en borrarlo de la historia? ¿Será por miedo a lo que revela? ¿O porque sabían que, si la gente tenía acceso a estas verdades, el control espiritual sobre las masas podría colapsar? ¿Qué pasa si el contenido de este libro revela el verdadero origen de ciertas prácticas espirituales ocultas? ¿Y si expone las intenciones de los seres celestiales que se rebelaron contra Dios? ¿Qué pasa si Enoc es, de hecho, la clave, olvidada para comprender todo lo que está por venir, incluida la revelación? Aférrate a esa duda, porque la respuesta está más cerca de lo que crees. ¿Listo para pasar a la siguiente parte? Puedo continuar con revelación parcial plus entorno oscuro, explorando a los vigilantes y Nefilim visual y emocionalmente. ¿Quieres que te siga? Y es exactamente en este punto de la historia cuando las cosas empiezan a ponerse aún más oscuras y al mismo tiempo reveladoras. Porque en el centro del libro de Enoc hay un grupo celeste que por muchos aún es poco comprendido, los vigilantes. Estos seres no son simples ángeles ordinarios. Se describen como ángeles de alto rango, enviado a la tierra con una misión específica: observar, guiar y proteger a la humanidad. Pero lo que debería haber sido un acto de obediencia al Creador se convirtió en una de las mayores rebeliones celestiales jamás registradas. Estos vigilantes, contemplando la belleza de las hijas de los hombres, cayó en la tentación. Y esta caída no fue simbólica, ella fue literal. Ellos descendieron de los cielos, abandonaron sus puestos sagrados y tomaron mujeres humanas para sí. Con ellos generó una raza híbrida de gigantes, conocido como el Nefilinas, seres con fuerza sobrenatural, sed de poder y que, según el propio libro de Enoc, corrompieron toda la creación. Aquí ya vemos el primer enfrentamiento directo con la narrativa tradicional del libro del Génesis, donde los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. Pero lo que la Biblia hace parecer un pasaje rápido y misterioso, el libro de Enoc se expande, profundiza y detalla con una intensidad casi cinematográfica. Y es exactamente este nivel de revelación lo que ha hecho que muchos religiosos, teólogos y líderes espirituales quisieron silenciar esa voz. Estos vigilantes no solo interactuaron con los seres humanos, sino que también les enseñaron a ellos y a los hombres conocimientos que, hasta entonces, se consideraban reservados para el plano celestial: magia, astrología, alquimia,
armamento, cosmética, encantamientos. Todo esto, según Enoc, fue introducido a la humanidad por estos ángeles rebeldes. En otras palabras, rompieron la barrera entre lo divino y lo terrenal. Enseñaron lo que, según Dios mismo, nunca debemos tocar. ¿Y alguna vez te has detenido a pensar en cómo esto se conecta con lo que estamos viendo en el mundo hoy? El acelerado avance del ocultismo disfrazado de espiritualidad, el uso de tecnologías cada vez más invasivas, la banalización de la violencia y el crecimiento de prácticas que, en el fondo, han distorsionado los orígenes espirituales. Estamos simplemente cosechando los frutos de lo que estos ángeles plantaron hace milenios. Enoc, testigo de todo esto, fue elegido por Dios para interceder por toda la humanidad, pero también para enfrentarse a los propios vigilantes. Imagínese la escena: un hombre, frágil a los ojos humanos, frente a los seres celestiales caídos, siendo portavoz del juicio divino. Es en este punto que el libro se convierte casi en una profecía judicial, donde el cielo decreta el destino de estos ángeles rebeldes y Enoc se convierte en el escriba del Apocalipsis que ellos mismos provocaron. Pero lo más impresionante es que, aún ante esta caída celestial, Dios sigue revelando secretos a Enoc, visiones de mundos superiores, jerarquías angelicales, el trono del Altísimo, los libros del juicio e incluso el ciclo cósmico del tiempo. El libro de Enoc no es solo un relato histórico, es una inmersión en lo espiritual más profundo, denso y peligroso para quienes viven según la apariencia de la fe. Ahora imaginemos el impacto de todo esto en los primeros cristianos. Muchos eruditos creen que los apóstoles conocían y leyeron el libro de Enoc. Judas, por ejemplo, lo menciona directamente en su epístola del Nuevo Testamento. En otras palabras, este libro no era ajeno a los seguidores de Jesús. Al contrario, era parte de la comprensión espiritual de la época. Entonces, una vez más, la pregunta resuena: ¿por qué desapareció? ¿Por qué se desalentó su lectura? ¿Quién decidió esto y con qué intención? Los Nefilim, hijos de la rebelión angelical, son descritos como seres crueles e insaciables que devoran todo lo que hay en la tierra. Destruyeron cultivos, mataron animales, derramaron sangre humana e incluso se volvieron uno contra el otro en un colapso de destrucción total. Fue en este escenario que Dios decide purificar la tierra mediante el diluvio, y Noé, el bisnieto de Enoc, está preparado espiritualmente para ese momento. ¿Puedes ver la línea de continuidad? Enoc ve el caos espiritual y profetiza. Noé nace en medio de la corrupción y es llamado a ser instrumento de la limpieza divina. Lo que nos muestra el libro de Enoc es que el mal no siempre comienza explícitamente. A menudo viene como una enseñanza disfrazada de sabiduría, como una iluminación que en realidad es oscuridad, como una verdad que se desvía de la verdad eterna. Los vigilantes representan esto: conocimiento sin sabiduría, poder sin reverencia, influencia sin sumisión. Y esta advertencia resuena hasta el día de hoy, porque vivimos en tiempos en los que muchos también están bajando de sus lugares de pureza, intercambiando verdad por experiencias, arrepentimiento por desempeño espiritual y obediencia por rituales. Los vigilantes no son solo figuras antiguas, representan una naturaleza que todavía intenta operar entre nosotros. La urgencia de sacar a la luz este contenido es espiritual. Es profético. Y tú, que has llegado hasta aquí en el vídeo, no lo estás viendo por casualidad. Hay un llamado, un despertar, algo que está siendo tocado por dentro, tal vez algo que ni siquiera puedes explicar adecuadamente, pero lo sientes, y es en este movimiento que quiero invitarlos a continuar conmigo en este camino, porque todavía queda mucho más por revelar, mucho más de lo que intentaron ocultar. Ahora, si ya estás sintiendo esta presencia, esta santa inquietud, escribe aquí en los comentarios:
Estoy escuchando a los vigilantes. Escríbalo como una señal de que está encendido, despierto y listo para profundizar. Otra frase que puedes dejar aquí en los comentarios es: la verdad no me será ocultada. Esto ayuda a que este contenido llegue a más personas y muestra que estamos formando una comunidad de buscadores de la verdad, que oran juntos, aprenden juntos y no se conforman con lo superficial. Y por supuesto, deja tu me gusta en este video. Esto ayuda mucho a que el mensaje llegue a más personas que, como tú, también están sintiendo el llamado de Dios a comprender qué hay detrás de la fe tradicional. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora, toca la campanita, porque en los próximos capítulos revelaremos qué tienen que ver todavía los vigilantes con nuestro tiempo, y cómo el libro de Enoc puede ser la clave para comprender lo que está sucediendo en los cielos y en la tierra. Pero quizás el punto más inquietante de toda esta historia no es solo lo que revela el libro de Enoc, sino en el esfuerzo sistemático que se hizo para borrar este libro de la memoria del pueblo de Dios. Porque si por un lado tenemos un texto lleno de profundas revelaciones espirituales, por el otro tenemos un silencio institucional casi absoluto en torno a él. Y esto plantea la pregunta que resuena cada vez con más fuerza: ¿por qué la Iglesia teme el libro de Enoc? No estamos hablando aquí de ningún libro, escrito por cualquiera. Estamos hablando de un texto antiguo, venerado por comunidades enteras durante siglos, citado por autores bíblicos, conservado como sagrado por las tradiciones cristianas orientales y que se mantuvo en uso mucho antes de la definición final del canon bíblico que conocemos hoy. Aún así, fue excluido. Y no solo ignorados, sino etiquetados como peligrosos, heréticos y subversivos. Y cuando algo se considera peligroso, debemos preguntarnos: ¿peligroso para quién? ¿Para Dios? ¿O para los hombres que controlan la fe? Históricamente, el rechazo al libro de Enoc comenzó a tomar fuerza en primeros siglos de la era cristiana, cuando los concilios de la Iglesia comenzaron a organizar libros considerados inspirados por Dios. Pero aquí está el punto clave. Esta elección no se hizo basándose únicamente en criterios espirituales. También involucró cuestiones políticas, doctrinales y principalmente control teológico. La Iglesia, en aquella época, no era solo una entidad espiritual. Ella ya se estaba convirtiendo en institución de poder, con influencia sobre imperios, reyes y multitudes. Y cualquier texto que pudiera amenazar la estabilidad de esta estructura debía ser convenientemente descartado. El libro de Enoc contiene elementos que confrontan directamente la teología oficial que se ha construido a lo largo de los siglos. Habla de ángeles caídos, de seres híbridos, de enseñanzas ocultas, de dimensiones espirituales que van más allá de la comprensión tradicional. Revela que hay una batalla invisible que se libra sobre nuestras cabezas, una antigua guerra espiritual que todavía resuena hoy. Y esta narrativa desvía el foco de una fe institucionalizada y devuelve la responsabilidad de buscar entendimiento directo con el Todopoderoso. Este libro no se adapta a la autocomplacencia religiosa. No es adecuado para doctrinas estáticas. Él desafía al creyente a salir de la superficialidad, a orar con discernimiento, a examinar los cielos con temor y temblor. Habla de juicio, de justicia, de verdadera redención, y todo ello sin intermediarios y sin complicaciones. Ahora deténgase y piense conmigo. ¿Cuántos líderes religiosos estarían realmente preparados para lidiar con un texto que enseña que Dios le mostró a Enoc los secretos del universo? Y los nombres de los arcángeles, el funcionamiento de las estrellas, las matemáticas del tiempo profético, las puertas del cielo e incluso las salas del juicio eterno. ¿Cuántos estarían dispuestos a explicar a los fieles que los propios ángeles, creados para servir a Dios, pueden caer por el orgullo,
la vanidad y la sed de poder, y que esto no es solo una historia del pasado, sino una advertencia profética para el presente. El libro de Enoc altera las estructuras. Él desnuda a realidad espiritual, revela que el mal puede infiltrarse incluso en las filas celestiales. Muestra que el bien no es solo la ausencia del mal, sino una elección constante por la justicia, la santidad y la reverencia por el Creador. Y eso te molesta porque quita el velo de la fría religión y muestra el rostro de fe viva y peligrosa, que transforma al hombre común en profeta y revela los cielos a quienes deciden buscarlos. Y quizás esta sea la verdadera razón por la cual el libro de Enoc fue silenciado, porque empodera al buscador sincero, devuelve la espiritualidad a manos del pueblo, rompe el monopolio de la revelación. No necesita interpretaciones rígidas ni autoridades que te digan lo que puedes o no saber. Simplemente revela, a fondo, valientemente, con espíritu. Y no podemos ignorar el contexto en el que ocurrió todo esto. El mundo estaba cambiando. La Iglesia se estaba estructurando como potencia política. El Concilio de Nicea, en el año 325 d.C., marcó la formalización de la fe cristiana como religión oficial del Imperio Romano. Y en ese momento era necesario tener una Biblia unificada, controlada y segura. Enoc no cumplió este propósito. Él era demasiado grande, demasiado peligroso, demasiado profundo. Por lo tanto, fue etiquetado apócrifo. Una palabra que, con el tiempo, ganó peso de herejía, pero que originalmente solo significaba oculto. Y aquí, irónicamente, tenemos uno de los mayores símbolos de contradicción. Un libro que habla de la revelación divina fue considerado oculto por quienes decían representar esta revelación. Pero el tiempo pasa, los velos caen, las verdades regresan. Hoy, en la era digital, el libro de Enoc está siendo redescubierto por miles de personas, por todo el mundo, creyentes, eruditos, buscadores espirituales, gente común y corriente que siente que hay más en la Biblia de lo que se ha mostrado. Personas como tú, que sienten en su espíritu que algo se les ha escondido, quien oró por revelación, y ahora estás escuchando cosas que hacen arder tu corazón. Por eso estamos aquí. Porque ya no podemos fingir que este libro no existe. Ya no puedes ignorar las preguntas, ni escondernos detrás de la tradición. Lo que estaba oculto ahora se revela, y es imposible detener lo que Dios quiere mostrar. Si sientes que este video te está despertando espiritualmente, escribe aquí en los comentarios: lo oculto está siendo revelado. Esta frase es una clave, una declaración, una señal de que estás comprendiendo que la fe no es pasiva, es activa, investigadora, viva. También puedes comentar: quiero ver más allá de lo que me enseñaron. Esta frase ayuda a mostrarle al algoritmo que este contenido es relevante y que más personas pueden ser tocadas y despiertas como lo estás haciendo tú ahora. No olvides dejar un me gusta en este video si te ha impactado hasta ahora. Esto es muy importante para que YouTube pueda transmitir este mensaje a más corazones que necesitan escucharlo. Está despejado, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí profundizamos, sin miedo, sin filtro y siempre con reverencia al Dios verdadero. El próximo video cambiará aún más tu visión espiritual, así que quédate. Lo que antes era considerado solo una reliquia espiritual olvidada, ahora está reavivando debates, malestar y, sobre todo, un sentido profético de urgencia. El libro de Enoc no solo volvió a manos de eruditos y curiosos, él está despertando corazones. Y eso, por sí solo, bastaría para hacernos reflexionar. Pero está sucediendo algo mucho más grande. Hay un movimiento invisible y al mismo tiempo evidente en torno a este texto. Una llamada silenciosa que va atravesando siglos, muros religiosos y tradiciones arraigadas, como si algo del pasado gritara: ahora estás listo para saberlo. Y esta pregunta es inevitable.
¿Estamos realmente viviendo en los tiempos descritos por Enoc? Porque todo lo que nos rodea comienza a alinearse de maneras extrañas, aterradoras y al mismo tiempo espiritualmente reveladoras. El libro habla de signos celestiales, de la corrupción de los días de Noé, de la multiplicación de la injusticia, de la seducción de las tinieblas disfrazadas de luz. Advierte de un tiempo en el que los ángeles caídos influirían una vez más en la dirección de la humanidad, llevando al mundo hacia una rebelión silenciosa contra el Altísimo. Y si miramos con discernimiento, parece que estas señales literalmente llaman a nuestra puerta. En los últimos años, una serie de fenómenos celestes inexplicables se han apoderado de las noticias, las redes sociales y las investigaciones gubernamentales. Apariciones repentinas de luces en el cielo, movimientos anómalos, grabaciones de sonidos provenientes del espacio e incluso filtraciones de documentos oficiales de gobiernos e instituciones religiosas, incluso del Vaticano, que mencionan archivos antiguos que están siendo redescubiertos, reinterpretados y escondidos nuevamente. Así es, expedientes que, según fuentes internas, implican textos apócrifos, como el propio libro de Enoc, vinculados a visiones proféticas sobre el fin de los tiempos. No es de extrañar que ocultistas, esoteristas, gnósticos y eruditos de la Kabbalah están rescatando a Enoc como si fuera un manual de sabiduría cósmica perdida. Pero la pregunta que debéis hacer vosotros, que creéis en el Dios de Israel, es: ¿por qué están tan interesados en este libro ahora? Y aún más, ¿por qué tantos líderes cristianos siguen fingiendo que no existe? ¿Por qué el regreso de Enoc no es solo literario o histórico, es espiritual? Es como si el mismo Espíritu Santo susurrara a quienes escuchan: preparaos, lo que estaba escondido se está revelando. Y esto tiene un profundo impacto en quienes oran con sinceridad, quienes ayunan en busca de revelación, quienes se alejan del espectáculo religioso y desean verdaderamente comprender lo que hay detrás de la cortina. Es en este punto que entendemos que la batalla que presenció Enoc nunca cesó. Los mismos vigilantes que descendieron y corrompieron a la humanidad, los mismos Nefilim que trajeron caos y destrucción, ahora intentan operar nuevamente a través de sistemas, ideologías, manipulaciones espirituales y culturales que alejan al hombre de Dios y lo colocan en el centro de todo. Puedes ver el patrón. Hoy, en nombre de la ciencia, de la libertad y de la espiritualidad sin religión, se promueve un sutil alejamiento de la santidad, una trivialización de la eternidad. Y vemos cada vez más que se normalizan prácticas, discursos y comportamientos, mientras se ridiculiza lo sagrado y se exalta lo oculto como sabiduría ancestral. Enoc ya habló de esto. Él escribió eso: en los últimos días habría un retorno al conocimiento prohibido, que muchos buscarían los secretos del cielo sin miedo, impulsados por la vanidad y no por la reverencia, que los hombres cambiaran el espíritu por el espectáculo, y que quienes dijeran la verdad serían silenciados, rechazados, perseguidos. Ahora mira a tu alrededor, vea lo que les ha sucedido a quienes se levantan para predicar contra el sistema. Vea lo que sucede cuando alguien decide hablar abiertamente sobre ángeles caídos, doctrinas corruptas, manipulación religiosa. El sistema intenta eliminar descrédito, silencio, pero Dios tiene sus remanentes, y tú eres parte de ello, porque si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Está ocurriendo un movimiento profético, y su hambre espiritual no es una coincidencia, es una respuesta, se llama. Y el regreso del libro de Enoc en este momento es una prueba más de que estamos siendo preparados. Tal vez no para entenderlo todo, pero para no dejarse engañar. Ahora se busca el libro que fue rechazado. El texto que quedó olvidado ahora se comparte.
El nombre que muchos ni siquiera sabían que existía está ahora en labios de una nueva generación de cristianos despiertos, que ya no aceptan lo superficial, lo rígido, lo manipulado. Este retorno es tan impactante que incluso los académicos tradicionales están revisando sus posiciones. Los seminarios teológicos están siendo presionados para abordar textos apócrifos más en serio, especialmente aquellos que, como Enoc, tienen una conexión directa con las profecías del Apocalipsis y los rollos del Mar Muerto. Y lo más intrigante, algunos de estos documentos recién descubiertos mencionan pasajes idénticos a los que aparecen en el libro de Enoc, lo que indica que fue más aceptado de lo que pensábamos en los tiempos bíblicos. Estamos viviendo una restauración, un tiempo donde lo que estaba bloqueado se está desbloqueando, donde se abren los ojos espirituales, donde aquellos que alguna vez estuvieron desacreditados se están alzando como voces proféticas. Y en este escenario, Enoc regresa, no como protagonista, sino como señal, como un eco de Dios para una generación que necesita volver a los ojos del Espíritu. Si estás sintiendo esto en tu corazón, si algo dentro de ti te dice que esto es más que curiosidad, entonces ya eres parte de esta conexión espiritual. Y ahora quiero hacerte una invitación muy especial. Escribe aquí en los comentarios una de estas frases, o todas si quieres. Estoy escuchando las señales de Enoc. La verdad está regresando y estoy listo. Lo oculto se está revelando ante mis ojos. Cada comentario como este ayuda a que este video llegue a más personas que son exactamente como tú, que buscan respuestas sinceras, con el corazón ardiendo por algo más allá de lo que enseña el sistema. Y si aún no has dejado un me gusta, haz clic ahora. Esto no es solo para el compromiso, es para la misión. Cuando lo desea, el algoritmo comprende que este mensaje debe llegar a más corazones. Y si aún no te has registrado, hazlo ahora y activa la campanita. Porque en el próximo video profundizaremos aún más en los misterios del libro de Enoc. Y lo que está por venir sacudirá todo lo que pensabas sobre la fe, el Apocalipsis y la eternidad. En este punto de nuestro viaje, ya no podemos ignorar el impacto del libro de Enoc. No es solo un texto apócrifo que regresa del olvido, es, para muchos eruditos y buscadores espirituales, una pieza clave para comprender la verdadera dimensión del mundo espiritual, desde los días de Noé hasta nuestros días, y especialmente lo que está por venir. Y es precisamente por eso que el contenido más profundo de este libro genera malestar, miedo y resistencia, especialmente entre los teólogos tradicionales. ¿Alguna vez has notado que cuando se habla de profecía, la mayoría de las personas se limitan al Apocalipsis de Juan o las visiones de Daniel? Pero, ¿y si te dijera eso? Muchas de las imágenes simbólicas y revelaciones presentes en el Apocalipsis ya estaban detalladas siglos antes en las visiones de Enoc, y que esta conexión es tan directa que algunos eruditos consideran a Enoc un anticipo profético del fin de los tiempos, una especie de introducción espiritual al juicio final. Sí, Enoc vio el y final. Vio el trono del Altísimo rodeado por miríadas de ángeles, vio los nombres de los elegidos escritos en libros celestiales, vio sellarse el destino de los ángeles caídos, y fue testigo, con asombrosa claridad, del juicio de los grandes y poderosos que oprimen la tierra. Nos sorprende que muchos teólogos se nieguen a abordar este tema, porque lo que allí se describe va mucho más allá de la cómoda y sistematizada teología de los seminarios. El libro de Enoc describe la día del juicio final como una realidad inevitable, acompañada de terremotos cósmicos, desplazamientos de las estrellas, choques en el tiempo y hasta el cierre de los portales celestes que conectan los mundos. Habla del caos espiritual que precede a ese día,
Un tiempo en el que el conocimiento sagrado se corrompe, las verdades son reemplazadas por doctrinas humanas, e incluso los ángeles ya no son lo que parecían ser. Y entre todas estas revelaciones hay una que realmente deja perplejos a muchos teólogos: la separación definitiva entre quienes sirven al Altísimo con pureza y quienes lo hacen solo por las apariencias. En sus visiones, Enoc ve que, al final, no será la posición, el título o la liturgia lo que garantizará la salvación. Será la verdadera obediencia espiritual, el temor reverente y el arrepentimiento profundo. Este es un mensaje inquietante. ¡Qué confrontación! Eso rasga el velo de la religiosidad. Ahora piensa conmigo, ¿por qué un libro con este tipo de mensaje fue silenciado durante tanto tiempo? ¿Por qué este tipo de profecía no se enseña en profundidad en las iglesias? Quizás porque el sistema religioso necesita estabilidad, no revoluciones espirituales. Necesita obediencia a la institución, no libertad en el espíritu. Y aquí es donde Enoc se vuelve peligroso, porque él no ofrece seguridad teológica tradicional, sino que exige una santidad real. Y hay una parte del texto de Enoc que es prácticamente un reflejo directo del Apocalipsis de Juan. Describe 7 montañas ardientes, 7 estrellas aprisionadas, que serían los ángeles caídos, y un río de fuego que procede del trono celestial. Habla de un elegido que se sentará a la diestra de Dios, un hijo del hombre que fue revelado antes de la creación del mundo, y quien vendrá a juzgar a los malvados y reinar con justicia. ¿No te suena familiar? Así es. Este parece ser el propio Mesías, pero el texto es anterior a la encarnación de Jesús, y esto deja desconcertados a muchos estudiosos. ¿Cómo podría un texto tan antiguo describir con tanta precisión la figura mesiánica que luego se presentaría en los evangelios? ¿Tuvo Enoc acceso a algo que todavía estamos tratando de entender? ¿Podrían sus visiones ser la pieza profética que falta para conectar los puntos entre Génesis y Apocalipsis? Y aquí es donde surge la pregunta más inquietante. ¿Es el libro de Enoc la clave olvidada para entender el Apocalipsis? Porque si realmente lo es, entonces su ausencia en la Biblia tradicional no es solo una decisión editorial o doctrinal. De hecho, puede ser una estrategia espiritual para mantener al pueblo de Dios alejado de verdades que el sistema no puede controlar. Y hay más. Enoc describe una época en la que los hijos de los ángeles caídos, incluso después del diluvio, continuarían vagando por la tierra como espíritus malignos, seduciendo, engañando y destruyendo. Estos seres, conocidos como demonios, sombras o espíritus nefilim, serían responsables de gran parte de la confusión espiritual de los últimos días. Esta descripción va más allá de lo que suele abordar cualquier teología sistemática y revela el papel de el ocultismo espiritual moderno como continuación de las obras de los vigilantes. Si todo esto es correcto, entonces no es de extrañar que Enoc estuviera enterrado durante tanto tiempo. Y tampoco sorprende que ahora mismo, esté regresando con tanta fuerza, porque lo que vivimos no es solo una época histórica, es un tiempo profético, y se abren los ojos de quienes verdaderamente buscan el discernimiento espiritual. Y ahora quiero invitarlos a manifestar esta búsqueda de manera profética. Si este video está removiendo algo dentro de ti, si te está abriendo los ojos a algo que siempre has sentido, pero que no pudiste explicar, escríbelo aquí en los comentarios. Estoy listo para escuchar lo que vieron los profetas de la antigüedad. Se entregan las llaves olvidadas. Enoc lo vio, y yo también quiero verlo. Estas frases no son solo palabras, son declaraciones espirituales. Muestran al mundo espiritual y al algoritmo mismo que estás participando en algo más grande, algo que el sistema no quiere que sepas, pero el Espíritu Santo quiere revelarte. Y si aún no lo has hecho, deja un me gusta en este video,
porque esto ayuda a que el mensaje llegue a otras personas despiertas. Y si eres nuevo aquí, regístrate ahora y activa la campanita, porque lo que viene en los próximos videos abrirá aún más las revelaciones olvidadas de la fe cristiana primitiva. Si sintieras eso, la voz de Dios te habló a través de este video. Si algo en tu interior te despertó, te quemó, te llamó a lo más profundo, entonces no lo ignores. Esto es más que contenido, es un llamado. Y si sientes que necesitas continuar este viaje, suscríbete al canal ahora y activar la campana. Aquí no huimos de la verdad, aquí nos sumergimos donde muchos temen tocar. Aquí la verdad no está censurada, y si llegaste al final de este vídeo es porque no eres cualquiera. Tienes hambre, tienes sed, y por eso quiero que comentes a continuación: la verdad me está encontrando. Esta frase es una declaración espiritual. Escríbelo aquí en los comentarios. Será como un sello profético, como si dijera: escuché, vi y sigo. Ah, y no olvides dejar el tuyo. ¿Cómo? Especialmente si has llegado hasta aquí. Esto no es solo un botón, es una forma de difundir este mensaje a quienes también necesitan escucharlo. Y ahora, escucha atentamente. Hay otro libro apócrifo, aún más peligroso. Un texto que, según registros olvidados, fue ocultado porque podría revelar quién controla realmente la fe en el mundo. Y ese será el tema de nuestro próximo vídeo. ¿No estás preparado para lo que viene? Haz clic en el siguiente video aquí y quédate conmigo, porque lo que está oculto está por revelarse.